a trabajar lo que tiene que ver con la solución alterna de conflictos. En mi caso personal, buenas noches. Un placer para mí, licenciado Albert. Eh, Muy agradecida de que tome de su valioso tiempo para apoyarnos. Mi nombre es Denise Arias González y estoy aquí a sus órdenes. Gracias, Denise. El que sigue, por favor. Bien, buenas noches, maestro. Mi nombre es Ana Sofía Pérez Astacio. Estamos con usted muy agradecidos por aceptar realizar esta conferencia para nuestro trabajo final de práctica clínica. Ok, un placer de este lado también. Estamos a sus órdenes aquí. El que sigue, por favor. Mi nombre es Laura Hernández. Estamos aquí, mi nombre es Wander de los Santos Fernández, cuasi licenciado en Derecho, y estamos aquí para que nos imparta esta conferencia, lo que es materia penal, lo que es el conflicto. Muy bien. Miren, yo soy abogado, como le dije, soy especialista en Derecho Constitucional, Derecho Penal, Procesal Penal. Soy experto en lo que es derecho en materia de lavado de activos y extinción de dominio. Soy egresado de la Universidad del Caribe y tengo maestría en la UA, en la UAPA y una maestría internacional. Soy egresado de la Escuela Nacional de la Judicatura en el área de formación para defensores públicos. Esa sería la biografía que yo podría decirle. Y somos expertos en técnica y estrategia de litigación penal. Entonces hoy nosotros vamos a hablar con respecto a lo que es la solución alterna de conflicto. Wanderlin, en puntos específicos, por ejemplo, que la pena no supere los 4 años, ¿verdad que sí? Debe de cumplir ciertas reglas como residir en un lugar determinado, admitir la comisión de los hechos, atenerse de visita a ciertos sitios, aprender alguna profesión u oficio, presentar trabajo, y si incumple estas reglas que son establecidas por un periodo de 1 año como mínimo, estas reglas, entonces automáticamente el proceso vuelve hacia atrás como si nunca se hubiese dado la suspensión. Vamos a suponer, se dio una suspensión condicional del procedimiento y dentro de las reglas que había en la suspensión condicional del procedimiento se le puso a la persona alejarse del lugar de donde vive la víctima, para ponerle un ejemplo, ¿verdad? Entonces, como a él se le puso esa regla y él violentó esa regla, este proceso vuelve para atrás como si nada. Y cuando estamos hablando, ustedes saben que aquí hablamos de 1 año a lo mínimo y de 3 a lo máximo, ¿verdad que sí? En el ámbito de la suspensión condicional del procedimiento, estamos hablando, vamos a suponer, que fue 1 año que le acogieron, ¿verdad? Ese año que le acogieron, el último día, es decir, hoy que estamos a 15, era el último día que él tenía para que se diera la extinción de la acción penal que se debe de dar después del cumplimiento de esas condiciones, de esas reglas que imponen lo que es la suspensión condicional del procedimiento, ¿verdad? Hoy es el último día, pero hoy en la mañana esa señora o ese señor se acercó a la víctima, o ese señor o esa señora lo agarraron en un punto de droga, cuando a él su proceso era de droga y a él se le dijo que no podía acercarse a esos lugares, y máximo cuando a él se le agarró una cantidad ínfima. Pero ¿qué pasó? Él no cumplió con las reglas, porque lo agarraron en un sitio de ahí, se hizo la acción y el proceso vuelve para atrás de cero. Para el proceso haberse dado por extinguido, debe de haberse cumplido a cabalidad la regla que le fue impuesta. Van a ver que es algo parecido a lo que sucede a un penal abreviado, solo que el penal abreviado tiene algo diferente. En el penal abreviado usted está sentenciado definitivo. Esta sentencia se hace definitiva una vez se cumplió con las reglas. ¿Me entiende? Una vez se finalizó el proceso, que era de 1 a 3 años.
Entonces, aquí eso es lo que tiene que ver, y por eso ustedes visualizan que el artículo 42 del mismo CPP habla con respecto a la revocación de la que yo le estoy hablando. Miren, nosotros vamos a entrar a lo que tiene que ver con el proceso, ¿verdad? Ustedes deben de saber que cuando hablamos de este sinnúmero de acuerdos y de soluciones alternas de conflicto, la que más usamos de todas las soluciones alternas de conflicto, o ustedes pueden decirlo a boca llena, es lo penal, lo que se llama penal abreviado pleno y penal abreviado parcial. El penal abreviado pleno es el que se hace en la fase de instrucción. Es decir, ese es el pleno. El parcial es el que se hace en el juicio de fondo. Entonces, de eso ustedes se van desde el artículo 363 hasta el 366, que son los que le hablan a ustedes directamente de lo que es un penal abreviado. Ojo con esto. Lo que tiene que ver con el penal abreviado, no necesariamente debe de llevar suspensión de pena, sino una pena con respecto a lo que tiene que ver el proceso. Y hay ciertas reglas que lo rige la materia con respecto a lo que es el penal abreviado. Miren, el penal abreviado pleno, que es el primero que empieza, debe de basarse en lo que tiene que ver con el principio de legalidad. El principio de legalidad y el principio de oportunidad, que ustedes en su trabajo deben de usarlo. El principio de oportunidad es que la pena dejó de ser un castigo. Ya la pena lo que busca es resocialización de los individuos que tienen conflicto con la ley penal. Así lo dice el artículo 40, numeral 16 de la Constitución. Ustedes lo buscan ahí, cuál es el fin de la pena, qué es lo que persigue, por qué se dan estos métodos, esta técnica y esta cosa. Esto es ponerle prácticamente un penal abreviado y lo que buscan es descargar un poco el sistema y encima de descargar, darle oportunidad a aquellas personas que tienen que se merecen una oportunidad porque cumplen con los requisitos. Miren, el 366 para que un acuerdo sea, el 363, perdón, para que un acuerdo sea acogido, un penal abreviado pleno, se hace en instrucción. Debe de tratarse de un hecho punible, que tenga una pena privativa a lo que tiene que ver a los 5 años, que tiene que el imputado admite los hechos, pide perdón, dice el por qué sucedió eso, el por qué se dedicaba a esa actividad ilícita. El defensor debe de acreditar su firma, hablar con el imputado, asesorarlo, decirle que por qué es lo que le conviene, todo eso, todo con punto y coma. Fíjense qué sucede aquí. Vamos a suponer que a una gente le agarraron, por encima, vamos a poner que le agarraron 10 gramos, ¿verdad? Ustedes saben que eso se estipula después de los 5 gramos, que una persona, basado en la ley 5088, que es la que rige la materia, establece, esa ley establece que es distribuidor, ¿verdad? Esa pena de distribuidor va de 5 a 20 años. Como va de 5 a 20 años, quiere decir que para yo poder solicitarle un acuerdo a esa persona tiene que ser enmarcado dentro de 5 a 20 años. Ni puedo pedirle menos, ni puedo pedirle menos de 5, ni puedo pedirle más de 20. ¿Entienden? Tienen que ser dentro de esos parámetros. Casi siempre la pena nunca supera los 10 años, porque nadie va a hacer un acuerdo a 20 años cuando la ley te establece a ti que son 20. Tú tienes que hacer un acuerdo basado a algún tipo de beneficio que te van a brindar, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el beneficio? Que me condenen a la mínima y que esa mínima sea suspendida. Esa suspensión, vamos a suponer que lo condenaron a 5 años y se lo suspendieron. Vamos a suponer que le suspendieron 4 años suspendido. Esos 4 años, él tiene que cumplir reglas y reglas. Esa regla, si él la incumple, lo mismo que le dije ahorita, que aquel volvía de nuevo a iniciarse el proceso, aquí no. Aquí usted va derechito para la cárcel. A ti te condenaron a 5 años, de cárcel, tú
años preso y 4 firmando. Tú no cumpliste con la regla. Te hicieron el proceso de nuevo. Ya a ti no hay que llevarte el juez, a ti no hay que llevarte nada. Lo que hay que cambiar, lo que hay que solicitarte es el cambio de modalidad del cumplimiento de la sanción. Entonces, ustedes saben lo que pasa, que en los 4 años que le faltaban, faltándole un día para que ya se termine, él vuelve para adentro a cumplir los 4. No di que lo que le falta, no los 4, íntegro los 4 que le faltan, porque no cumplió con las reglas que le fueron impuestas y no cumplió con el debido proceso de ley. ¿Me entiendes? Entonces, eso ahí el juez ahí emite una sentencia condenatoria con respecto al proceso en la fase de instrucción. El juez dice si acoge o no acoge el acuerdo, si entiende que el acuerdo es apto, si el imputado satisfizo lo que el juez entiende que debió de satisfacer para poder el juez acoger ese acuerdo. Es decir, si lo que el imputado le dice, el juez lo convence. Entonces, de ahí entonces pasamos a lo que tiene que ver con el acuerdo parcial. El acuerdo parcial es igualito al acuerdo pleno, solo que este se hace en fase de juicio. No se hace en fase de intermedio, sino en fase de juicio. Y vienen siendo las mismas reglas, las mismas condiciones y lo mismo con respecto a eso. Entonces, cuando ustedes miran con respecto a lo que tiene que ver con este acuerdo, si ustedes se fijan, ahorita yo les dije que íbamos a hablar de lo que es el perdón de la pena. Si ustedes buscan el artículo 340, visualizarán ahí lo que es el perdón de la pena, cuándo el juez puede otorgar el perdón y cuándo están los requisitos que se les requieren para que el juez pueda aplicar lo que es un perdón en el ámbito de lo que es un penal, de lo que es un proceso penal. Ojo con esto, el perdón nada más lo da el tribunal es que puede darlo. Eso es un punto exclusivo, como el criterio de oportunidad del fiscal, el perdón es exclusivo del tribunal. También ahí ustedes visualizan que más para abajo del 340 está el 341. Si el tribunal entiende que ese imputado por la admisión de los hechos, de lo que se ha hecho, la corroboración, el resarcimiento del daño por parte de él, el grado de arrepentimiento, que ha cumplido a cabalidad, que está estudiando, que está realizando un sinnúmero de condiciones, luego puede suspender la pena basado en las condiciones que establece el artículo 341. Entonces, el artículo 341 es el que le dice al juez cómo debe de suspender la pena, la modalidad, el tipo de pena, todo eso. Esos son acuerdos previos que se hacen con fiscalía y se hace tipo de defensa positiva, admitiendo la comisión del hecho y pidiendo perdón. Y a veces también, en caso que haya esté la víctima también tienen que estar de acuerdo para lo que tiene que ver un acuerdo en esta naturaleza, un acuerdo parcial, como se le dice, en un juicio de fondo. Le voy a decir algo con respecto, ponme el primer punto de arriba. Ahí, mire. El primero de la diapositiva. Esa resolución que ustedes ven ahí, la 1029-2007, esa resolución es una resolución que tiene que ver con el reglamento de los procedimientos de resolución alterna de conflicto en materia penal. Esa resolución ustedes deben de leerla de punto, de cabo a rabo, como se dice en el buen lenguaje. Esa resolución es la que le dice cómo se deben de manejar los jueces en ese tipo de casos, inclusive las partes, con qué se debe de hacer, cómo, todo lo que se puede hacer. Ustedes, por ejemplo, para justificar que ese imputado de ustedes merece una suspensión condicional de la pena, ustedes pueden aportar trabajos sociales, trabajo psicológico, pueden solicitar carta de buena conducta en los centros penitenciarios, pueden solicitar, si están presos, pueden solicitar estudios realizados por los imputados dentro del centro penitenciario, estudios del imputado realizados fuera,
trabajos sociales que él realiza, es decir, trabajo en instituciones públicas como son el ayuntamiento, como son, vamos a poner, los bomberos, ese tipo de instituciones que se dedican a este tipo de trabajo social y comunitario. Eso es lo que ustedes deben de hacer. Con respecto a, ya ustedes saben, con respecto a lo que tiene que ver con la solución por la vía alterna del conflicto, yo entiendo que este es el lado más humano que tiene el proceso penal, porque tú le estás dando oportunidad a una persona de que pueda resocializarse y que lo pueda hacer de una forma diáfana y de una forma humana, ¿me entiendes? Entonces, esa forma diáfana y esos criterios que establece la Constitución y que establecen la ley y esas oportunidades de que una gente se reincorpore, va a depender mucho del trabajo de nosotros como abogados, ¿me entiendes? Entonces nosotros no solamente debemos de buscar un acuerdo o realizar un acuerdo a favor de un imputado por los beneficios económicos que vayamos a tener. Nosotros debemos de comprometernos socialmente para que ese acuerdo que se le dio, esa oportunidad que se le dio a él, sea una oportunidad verdadera y no simplemente un negocio para nosotros obtener algún tipo de beneficio. Me pueden hacer cualquier pregunta, cualquier cosa con respecto a eso. Estamos abiertos a la pregunta. Puede hablar, Isaura. Profe, ¿qué alternativas de resolución de conflictos se utilizan comúnmente en casos penales? Miren, como les decía al principio, en los casos penales lo que más se utiliza son los penales abreviados. ¿Por qué? Porque ¿por qué los fiscales persiguen más? Él le dice, espérate, mira, si a mí no se me quita la vida y me dan cadena perpetua, yo puedo llegar a un acuerdo con el Estado. El fiscal me lo ofrece, yo llego al acuerdo con el Estado y en vez de darme pena de muerte, me dan cadena perpetua. Por ejemplo, vamos a suponer, me toca cadena perpetua, vamos a suponer que en ese estado la cadena perpetua sean 25 años. Entonces yo hablo con el Estado para que no me den cadena perpetua, sino para que me den 15 años. Es decir, tú te evitas, por ejemplo, cuando tú acuerdas, tú ves un sinnúmero de procesos ahora mismo en la jurisdicción dominicana, cargando a los fiscales, a los defensores públicos, a los jueces, es decir, saturando el sistema que no tienen razón de ser, no tienen razón para estar ahí. Porque, por ejemplo, a todos los imputados de casos de droga debería de darse el acuerdo, siempre y cuando cumplan con los requisitos de ley, es decir, que sean infractores primarios, que no hayan sido sometidos nunca a la acción de la justicia, que admitan la comisión del hecho, debería de dársele criterio, ¿me entiendes? Por ejemplo, vamos a suponer, en países como Chile, a ti te agarran 4 kilos de cocaína, por ejemplo. El Estado no le interesa que tú estés preso. El Estado, ¿qué le interesa al Estado? Un acuerdo contigo. Dime qué tú tienes, cuánto tú tienes para el Estado. Vamos a decomisarte esos bienes que tú tienes. Y cuando yo decomiso esos bienes que tú tienes, entonces yo te voy a mandar para la calle con ciertas condiciones. ¿Entiendes? Entonces afecto directamente a tus intereses económicos y no así la libertad. Y le voy a dar un dato a la persona que tiene un conflicto con la ley penal, le duele más que le sean retenido su bien, su dinero, su pertenencia, que inclusive la libertad, porque dicen, no, yo en 5 años salgo, yo en 7 años salgo, en 10 años salgo. Pero si usted le quita todo, cogieron cárcel, cogieron el leviatán del Estado, de la locomotora del Estado, y encima de eso perdieron todo lo que se ganaron en lo que tuvieron en esa actividad ilícita, e inclusive arriesgaron de lo que se hubiesen ganado sin estar en esa actividad. Ya ustedes pueden entender de ahí en adelante cuál sería el resultado. ¿Le van copiando?
¿Alguna otra pregunta? Wander, ¿no vas a preguntar algo? Abre el micrófono, Wander. Pueden hablar, díganme. Una pregunta, otra más. Luego de que uno hace la conciliación, vamos a poner un ejemplo, que es un caso vivido ya, que puede ver, en lo que es riña. Y usted cumple con lo que ellos le dicen que tiene que hacer allá y le ponen a firmar por un tiempo. No sé por qué, si a usted le ponen a firmar 6 meses, un ejemplo, y todavía ya han pasado un año y pico y todavía lo mantienen firmando, ¿por qué? Si ya el tiempo pasó y usted no cumplió, como usted dijo ahorita. Mira, lo primero es que no es así. Primero, cuando una persona cumple, para eso que estamos nosotros los abogados. Si, por ejemplo, tú tienes un cliente, vamos a suponer que le dieron una suspensión condicional del procedimiento y él cumplió con todas las firmas, ¿qué tú tienes que hacer? Tienes que buscar un certificado donde dé constancia de que él firmó. Si dentro de esa regla hubo un curso que él hizo, que iba a hacer, ¿qué debe de suceder con ese curso que él debió de hacer? ¿Lo hizo? Sí, lo hizo. Entonces cumplió, tú le aportas el certificado ahí. Entonces hace una instancia. Estamos hablando que sea en un tribunal que se haya dado esa condición, ¿verdad que sí? Tú haces una instancia de solicitud de extinción de la acción penal por el cumplimiento del plazo que había preparatorio en el ámbito de lo que una suspensión condicional del procedimiento. Vamos a suponer que te suspendieron el proceso, te dieron la suspensión condicional por un año. Tú le solicitas al juez que extinga la acción penal, porque el juez debe de extinguirlo. Si ustedes se pueden leer el artículo 44, cuáles son las causales, ahí hay 12 causales por las cuales se puede extinguir un proceso. Una de las causales que se puede extinguir el proceso es porque ya él haya cumplido y agotado con respecto a eso. Entonces el juez, después que te da a ti lo que es la extinción de la acción penal, con eso tú puedes retirar ficha, puedes hacer el proceso, todo lo que tiene que ver con eso, ahí tú lo puedes realizar. Poner la gente a que vayan a firmar